de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León. Pues llega el momento que dedicamos a la seguridad y emergencias, Héroes sin capa, y hoy nuestro especialista, David Ferrero, nos va a hablar de lo que ha sido la presentación del Observatorio de Comunicación en Emergencias. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, Paco, muy buenas madrugadas. Bueno, pues ya estamos en pleno junio con calor y con la vista puesta también en la previsión de incendios forestales. Pero en esta ocasión quiero hablaros de un evento también relacionado con el mundo de las emergencias, como hacemos aquí también en Héroes sin capa cada semana, para hablar de un evento que tuvo lugar ayer mismo en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde se presentó oficialmente el Observatorio de Comunicación en Emergencias, una nueva iniciativa que para esta presentación al público contó con la participación de la presidenta de la APM, María Rey, y de la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, junto con el director gerente del 112 de la Junta de Andalucía, Antonio García. Pero no solamente eso, sino que se contó con la participación de expertos, profesionales del ámbito de la información y de la comunicación en las emergencias, también de periodistas y de numerosas entidades que no quisieron perderse este acto en el que, bueno, pues he de decir que con orgullo que yo también estuve involucrado. Lo viví en primera persona, pero quería también compartirlo con los oyentes del programa, porque creo que es un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones en este espacio, pero que es muy importante, y es cómo se comunica, cómo se da la información a la población en situaciones de riesgo, de catástrofe, de calamidad pública, donde muchas veces ese exceso de información pues dificulta que las fuentes oficiales lleguen a la población y por lo tanto que el ciudadano no se proteja de forma correcta o no sepa cómo actuar. Hemos invitado hoy a dos de los protagonistas de la jornada de ayer. Ellos son fundadores del Observatorio de Comunicación en Emergencias, periodistas especializados en el ámbito de las emergencias, Marta Crego y Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Bueno, compañeros, contadnos un poco para que el público lo sepa, ¿cómo fue ayer esa presentación del observatorio? El que quiera contestar. Bueno, pues ahí voy yo. La verdad es que fue una presentación muy concurrida, con mucha afluencia de periodistas y de personas involucradas en las emergencias y en la protección civil. Y tuvimos aparte de la inauguración y clausura que has comentado, tuvimos dos mesas, una que hicimos con la presentación de objetivos y de cómo se ha llegado a este observatorio, y otra de buenas prácticas en comunicación en emergencia, que contamos con 3 expertos y periodistas y juristas de la comunicación en emergencias. Por una parte estuvo una ponencia sobre la comunicación del accidente de Adamuz que llevó a cabo la responsable del área de comunicación del 112 de Andalucía, de Ilunion en emergencias. Luego del tren de borrascas que hubo en enero-febrero de este año y la borrasca Leonardo que dio, hasta 600 litros por metro cuadrado en 24 horas, y eso lo hizo el portavoz de AEMET, Rubén del Campo, y Javier García, magistrado coordinador de la nacional de la Red Judicial de Expertos de Gestión en Emergencias y Catástrofes, que nos dio la visión de la emergencia desde el punto de vista judicial. Fueron unas mesas muy participativas, muy fluidas, con preguntas y respuestas que moderó Maite Antona en uno de los casos, y en el otro caso, que es periodista social y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa, y en otro caso Antonio Ramos, que es un periodista de la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior. Uh-huh. El haber organizado esta mesa dentro de la presentación del propio observatorio contribuye a uno de los objetivos del mismo, Miguel Ángel, que es precisamente dar voz, ¿no?, y reunir a profesionales que de esto saben mucho, de esto de la comunicación en emergencias. ¿Qué otros objetivos tiene el observatorio? Efectivamente, como dices, el objetivo fundamental
plan del observatorio es el de contribuir a mejorar la gestión de la comunicación pública en situaciones de emergencia. Es decir, hablamos de que la información salva vidas y desde luego hemos empezado cumpliendo lo que ya queremos, compartir conocimiento. Este primer lanzamiento, esta presentación oficial, viene a cumplir la línea de lo que habíamos marcado en los objetivos fundamentales del observatorio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Este primer foro ha sido un ejemplo, buenas praxis, lo que explicaba ahora mismo Marta Crego. Nos interesa dar a conocer ese tipo de buenas prácticas, de tips a la hora de gestionar una emergencia, con lo complicado que es y sabiendo que en el fondo estamos hablando de vidas humanas. Por eso la importancia de compartir conocimiento y es un tema de alianzas, buscar el mayor número posible de aliados, de entidades, de personas expertas en este ámbito, con ese fin de gestionar la comunicación de la mejor manera posible. Hablamos de víctimas, hablamos de situaciones muy delicadas, hablamos de dolor y desde luego es una muy buena causa. Es un pequeño proyecto con un fin muy ambicioso, la verdad. Luego hablaremos del tema de los consejos para cómo comunicar mejor en emergencias, pero antes contadnos cómo surge este observatorio. Pues, no sé si Marta quieres ahí. Sí. Sí, pues si queréis os cuento, porque el observatorio el envío viene de unos seminarios que organizamos de comunicación en emergencias con la ahora Secretaría General de Protección Civil, entonces Dirección General, y con su Escuela Nacional, y en colaboración con la agencia EFE y la Asociación de la Prensa de Madrid. Hay que agradecer a todos ellos la buena acogida que tienen todos nuestros proyectos, tanto el seminario como ahora el observatorio. Y ahí esto partió de la necesidad que se vio de que en materia de emergencias hubiera una formación especializada. Entonces diseñamos un seminario que se hace en 2 días, que tiene como 2 patas. Por una parte, dar a conocer un poco cómo es la gestión de la protección civil, que es muy compleja, y por otra parte, debatir sobre las necesidades de comunicación por parte de los periodistas y por otro lado por los gabinetes que están informando a los periodistas. Y bueno, este año celebraremos ya la 5ª edición de este seminario, que tiene gran acogida. Lo planteábamos siempre para unos 30 participantes. El año pasado hemos tenido que duplicar las plazas y ya han pasado más de 175 periodistas, expertos, también por una parte de medios de comunicación y por otra parte de las instituciones de emergencias. Como nos está contando Marta, parece que este tema le interesa de forma importante al ámbito periodístico, a los informadores que se dedican a ello, y quería preguntaros también, y os tuteo por la cercanía que nos une, si creéis que esto también interesa de igual forma a las administraciones públicas. Y aquí aprovecho para hilar con la siguiente pregunta, y es ¿cómo hay que gestionar la comunicación en emergencias? ¿Cuáles serían esos tips que mencionaba antes Miguel Ángel? Bueno, yo quería destacar justamente el hecho de que la presentación haya tenido lugar en la APM, en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid. Tiene un valor simbólico y práctico, es decir, ahí tenemos unos aliados claves, son los profesionales de la información. Por eso, hablando de tips, yo creo que también hay que poner el punto o hay que resaltar la importancia de contar con esos profesionales especializados que llevan años o menos tiempo trabajando en este ámbito. En cuanto a tips, los tips realmente mucha gente o el ciudadano común lo puede conocer, lo que pasa es que a veces lo olvidamos. Un tips básico o un consejo básico, desde luego, es siempre fuentes oficiales. En estos contextos, además de tanta desinformación... Vamos de cero al infinito en Onda Cero. Paco de León. Pues llega el momento que dedicamos a la seguridad y emergencias, Héroes sin capa, y hoy nuestro especialista David Ferrero nos va a hablar de lo que ha sido la presentación del Observatorio de Comunicación en Emergencias. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, Paco, muy buenas madrugadas. Bueno, pues ya estamos en pleno junio con calor y con la vista puesta también en la previsión de incendios forestales. Pero en esta ocasión quiero hablaros de un evento también relacionado con el mundo de las emergencias, como hacemos aquí también en Héroes sin capa cada semana, para hablar de un evento que tuvo lugar ayer mismo en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, donde se presentó oficialmente el Observatorio de Comunicación en Emergencias, una nueva iniciativa
que para esta presentación al público contó con la participación de la presidenta de la APM, María Rey, y de la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, junto con el director gerente del 112 de la Junta de Andalucía, Antonio García. Pero no solamente eso, sino que se contó con la participación de expertos, profesionales del ámbito de la información y de la comunicación en las emergencias, también de periodistas y de numerosas entidades que no quisieron perderse este acto en el que, bueno, pues he de decir que con orgullo que yo también estuve involucrado. Lo viví en primera persona, pero quería también compartirlo con los oyentes del programa, porque creo que es un tema del que ya hemos hablado en otras ocasiones en este espacio, pero que es muy importante, y es cómo se comunica, cómo se da la información a la población en situaciones de riesgo, de catástrofe, de calamidad pública, donde muchas veces ese exceso de información pues dificulta que las fuentes oficiales lleguen a la población y por lo tanto que el ciudadano no se proteja de forma correcta o no sepa cómo actuar. Hemos invitado hoy a dos de los protagonistas de la jornada de ayer. Ellos son fundadores del Observatorio de Comunicación en Emergencias, periodistas especializados en el ámbito de las emergencias, Marta Crego y Miguel Ángel Rodríguez. Muy buenas noches y bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. Bueno, compañeros, contadnos un poco para que el público lo sepa, ¿cómo fue ayer esa presentación del observatorio? El que quiera contestar. Bueno, pues ahí voy yo. La verdad es que fue una presentación muy concurrida, con mucha afluencia de periodistas y de personas involucradas en las emergencias y en la protección civil. Y tuvimos aparte de la inauguración y clausura que has comentado, tuvimos dos mesas, una que hicimos con la presentación de objetivos y de cómo se ha llegado a este observatorio, y otra de buenas prácticas en comunicación en emergencia, que contamos con 3 expertos y periodistas y juristas de la comunicación en emergencias. Por una parte estuvo una ponencia sobre la comunicación del accidente de Adamuz que llevó a cabo la responsable del área de comunicación del 112 de Andalucía, de Ilunion en Emergencias.